Bien, otros temas que están generando bastante ruido y polémica por estas horas, tiene que ver con las negociaciones. Por poner un gran titular, el dirigente de COFE y del PCNT, José López, dijo que por el momento todavía no están conformes con lo que plantean las reuniones, las propuestas salariales del Ejecutivo. Y nosotros en particular tenemos ahora en estudio, nos está acompañando Martín Pereira, que es el presidente de COFE, Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, que hasta donde sabemos rechazó la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Y no sé si además plantean posible aumento de conflictividad. Nos gustaría saber qué ofreció el Ejecutivo y por qué en concreto lo están rechazando. Pereira, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, la primera oferta que tuvimos del Poder Ejecutivo en el Consejo Superior de Públicos era un empate de punta a punta del salario, pero que recién íbamos a recuperar al final del quinquenio el salario que tenemos hoy en día. Eso fue rechazado en la propia mesa por el Departamento de Públicos del PCNT, que son todos los sindicatos públicos nucleados en el Ya lo departamento. firmaron una vez, algo así, ¿no? No firmamos esa pérdida. Nosotros firmamos con el gobierno pasado un convenio de primero 2 años y después por el resto, donde el gobierno cambió las reglas de juego. Pero había una pandemia en el medio, en realidad. No, pero después de la pandemia cambió las reglas de juego a lo que habíamos acordado y lo que iba a ser una recuperación del salario de punta a punta desde el periodo de gobierno, el gobierno modifica a último momento las reglas de juego y terminamos en la mayoría de los trabajadores públicos con una pérdida salarial. Bien. Entonces, le plantean 5 años. Se plantearon 5 años, sí. Eso lo rechazamos. ¿Y con qué argumentación? Bueno, la argumentación, la situación... Porque ni tanto, digamos, en pandemia, ¿no? Por eso le pregunto. La situación internacional que está, la situación que dejó el gobierno anterior, las arcas del Estado, y bueno, a través de eso nos plantearon eso en primera instancia. Después de la negativa del movimiento sindical, hay una propuesta de corregir año a año, un año por la inflación normal, como la conocemos todos, y otro año por la inflación subyacente, que es la inflación menos los combustibles y las verduras, que en este momento sería más, pero siempre va a menos, y por eso nosotros decimos que no se asegura que no se pierda salario. Del movimiento sindical lo que le propusimos al gobierno es hacer un acuerdo a 2 años donde se asegure la no pérdida de salario, que se empate, y en 2 años renegociar y que después en cada rama se vea si se puede avanzar o no. Bien, ¿y qué respuesta hubo a ese planteo? Bueno, estamos esperando la respuesta. El miércoles todo puede pasar. El miércoles tenemos una nueva reunión y bueno, hay contactos en estas horas para tratar de destrabar la situación y que se pueda avanzar. Hay una realidad y es que este gobierno hizo especial hincapié en poderle mejorar el salario a los que ganan, a los 25.000 pesistas, ¿no? A los que ganan por debajo de 30.000 pesos. Como si hubiera, en realidad, bueno, cuando la sábana es corta, a ver por dónde vamos, ¿no? Mayormente. Dentro de lo que son los salarios de los funcionarios públicos en COFE, ¿hay alguno por debajo de 30.000 pesos? Sí, hay algunos salarios que están por debajo de 30.000. ¿Cuáles? Estuve buscando tenés algunas áreas administrativas dentro del Estado que están en esos salarios por 30 horas de labor semanal. En la propuesta que nos hacen a los trabajadores públicos, no hay una propuesta de ni atender los salarios medios, bajos, ni altos, sino que es para todo el colectivo de trabajadores públicos esta propuesta que le estaba diciendo, y estamos a la espera de la contrapropuesta del gobierno a ver si se avanza o no, y que vamos a tener una respuesta el miércoles. Bien, a ver. Yo quería ver Y la primera franja está en 39.900 en lo que es las pautas del sector privado. Lo que yo hasta ahora he visto en la prensa, no vi cifras. No vi cifras. Me gustaría ver cifras. ¿Cuál es la propuesta en términos de porcentaje planteado? Porque hay un planteo, es decir, empatamos, no empatamos, pero no me queda claro cuál es la cifra que, desde el punto de vista del gobierno, le fue planteado. El gobierno plantea que va a mantener la inflación en un 4,5% y que dentro de ese avance hay un 1% que es un margen de tolerancia. Esto quiere decir que si la inflación sube 0,9, los trabajadores vamos a perder ese 0,9, que lo vamos a recuperar al otro año si se excede el 1%. Mientras se mantenga dentro del margen del 1%, los trabajadores eso lo perdemos, cosa que también lo rechazamos y lo planteamos. El gobierno te dice, darte la inflación, que ellos piensan que va a ser 4,5 en todo el periodo, pues se viene manteniendo
bastante estable y baja la inflación, y que lo que te daría sería la inflación. Si hay problema, si tiene que superar el 1%. Que la inflación fue de 5,5 en vez de 4,5, 5,4 en vez de 4,5, ese eso lo 0,9 absorbemos los trabajadores. Ese 0,9 no lo sería cobramos. otorgado. Tiene Ahora, que superar al otro año para que al segundo año recién te haya un correctivo sobre eso. Ahora Por eso entendí. nosotros planteamos que va a haber una pérdida salarial en el medio de cada periodo en esa situación, y por eso... en el caso de que la inflación sea mayor a la prevista. Exactamente. Bien, Valeria. A ver, creo que estamos como en el primer capítulo, ¿no? Conociendo la negociación colectiva, evidentemente hay una primera instancia de propuesta del Poder Ejecutivo y a partir de lo que plantean los trabajadores y de su plataforma. A mí lo que me extrañó en realidad es que se planteara desde el principio, que se planteara ya a esta altura hacer un convenio por 5 años, ¿no? O sea, hacer un convenio por todo el periodo. Eso me sorprendió, de no dejar la puerta abierta a ver cómo le va al país y cómo se mueve la situación económica del país, como para poder hacer algún ajuste, ¿no? Me parece que por todo el periodo, a menos que fuera un convenio que fuera muy bueno para los trabajadores, evidentemente los trabajadores no iban a aceptar, sobre todo sabiendo que el ministro de Trabajo es un ex dirigente sindical. Yo creo que era evidente que los trabajadores no iban a aceptar esto, donde está la posibilidad de que los trabajadores terminen siendo variable de ajuste, porque podrían terminar perdiendo salario en el quinquenio y atados a un convenio que les dure los 5 años. Era evidente la respuesta negativa de los trabajadores. A mí lo que me gustaría saber, porque no lo encontré en ningún lugar, ¿cuál es la propuesta que tienen los trabajadores o qué es lo que aspiran los trabajadores durante el quinquenio? Porque me imagino que más allá del no tener esa pérdida del 0,9 que podría llegar, me imagino que hay una propuesta de un aumento real de salario que sobrepase lo que tiene que ver con el IPC, ¿no? Porque no está planteado en ningún lugar. Sí, ¿Cuál es la propuesta? de los trabajadores era que se acompañara el crecimiento del país, la suba de los salarios. ¿Crecimiento medio en términos de producto? El crecimiento del producto que se acompañara con el crecimiento de los salarios. Ahí podíamos ver con el número, la bolsa de dinero que fuera, priorizar los salarios más bajos, pero como le decía anteriormente, no hubo esa propuesta de priorizar a los salarios más bajos dentro del Estado, sino que la propuesta es general, y lo que nos proponía era que no hubiera aumento en todo el periodo de gobierno y hacer un convenio a 5 años. ¿Están dispuestos a hacer un convenio diferenciando, por ejemplo, a partir de tanto salario? Sí, nosotros, de hecho... Con tal de que, por COFE, ejemplo, el se último pueda convenio que priorizar hace, a los más prioriza sumergidos. salarios más sumergidos. Fue el último convenio que firmamos, que tuvieron una suba porcentual mayor los salarios más bajos a los salarios más altos. También nosotros le planteamos al Ejecutivo, bueno, vayamos a un convenio de 2 años, que en estos 2 años se asegure la no pérdida salarial, y en el segundo año discutamos cuál es la posibilidad de cómo va el país, cómo va la región, cómo va el mundo, para ver la suba salarial que pudiéramos tener del segundo año en adelante. Sí, Pabliti. Pereira, a ver si entendí bien. El Poder Ejecutivo les ofrece, con ese 1%, digamos, de margen, ¿verdad?, que ustedes perderían salario en caso de darse... Hasta el 0,9 perdemos salario. Ahí está. Si pasa el 1, se corrige. Pero digo, sería, digamos, en el peor de los escenarios, estoy hablando, digamos, en esos periodos intermedios, porque al final corrigen por IPC. Sí, exacto. ¿Estamos de acuerdo? O sea que al final del gobierno no van a perder salario. Sí, pero la pérdida... No, digo, la pérdida se va a sumar en el periodo pasado se perdió un salario entero. Ahí va, por eso por la pandemia. Sí, con pandemia y todo se perdió un salario entero. Por eso digo, no se recuperó, que cuando plantean, y el ex ministro de Trabajo lo ha planteado reiteradas veces, nosotros decimos no es que mienta, sino que en los promedios se empató el salario. Pero si vas a analizar organismo por organismo, hay pérdida. Por ejemplo, si es en la administración central no se perdió salario, en algunos casos se subió. Es porque se cuenta el aumento a las fuerzas militares y a la policía, que fueron poco el aumento, pero a la que son mayor cantidad de trabajadores, en el promedio te hace subir a toda la administración central, que sacando esos organismos tuvo pérdida salarial. Por eso, cuando se habla de los promedios, nosotros queremos llevar la discusión a que se hable por las distintas ramas de actividad que hay dentro del Estado.
Que de hecho, si no acuerdan en el Consejo Superior, se puede dar la posibilidad de que después negocien por rama, ¿no? Y termine pasando esto de que el Ministerio del Interior haga su acuerdo, que los entes hagan su acuerdo y que COFE termine haciendo su acuerdo. En las pautas generales no, porque en el artículo 4 tiene que ir cuál es el piso, digamos. el planteo del Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver materia salarial. Después en las distintas ramas uno puede mejorar o no, pero lo que pauta el salario es el artículo 4 del presupuesto. Bien. Un complemento, ¿no? Simplemente para tener bien claro el tema. Esto abarca a toda la administración central y a las empresas públicas también. Y a los 220 también. 220 también. Y judiciales también. Ahí va. Pablo. Sí, Martín, ustedes fueron muy críticos con la administración anterior en cuanto a el decreto 310, creo que era, que se reponía una vacante cada 3. Cada 3. ¿Plantearon esta posibilidad de que se derogue este decreto, que vuelva nuevamente al régimen anterior, o esto se va a mantener? ¿Lo hablaron? El decreto estaba pautado que fuera 3x1, fue 3x0, llevando dificultades a los distintos organismos por la no renovación de su plantilla, que eso nos está trayendo problemas hoy, porque hay organismos que tienen el 62% de la plantilla con causal jubilatorio en este periodo de gobierno y no ha habido ingreso de personal. El decreto lo va a derogar el gobierno, eso ya nos planteó el director de Servicio Civil. Nosotros lo que queremos saber cuál va a ser el nuevo decreto con lo que tiene que ver las vacantes. Andan algunos borradores ahí que vimos que no nos terminan de convencer y el otro día en el Consejo Superior solicitamos que se nos presentara el nuevo decreto, ya que se nos había comunicado por el director de Servicio Civil que se iba a eliminar el decreto este. Bien. Bien. ¿Qué es lo que no le terminaba de convencer? ¿Quién fue que habló? ¿Qué es lo que no le terminaba de convencer de los cupos? No, a nosotros de la pauta no nos convence que no haya aumento salarial cuando el país va a crecer. No estamos hablando de un país en recesión, estamos hablando... Bueno, lo de que va a crecer, yo qué sé. Bueno, todos los analistas, de donde lo miré, de izquierda, derecho, centro, plantean que el país va a crecer. También se plantea la deuda que se arrastra del gobierno anterior, que es una dificultad en los primeros años de gobierno. Crecimiento de los últimos 10 años ha sido promedio 1%. ¿no? ¿Sí? Por eso hablar del crecimiento es 3 puntos. Yo no sé si efectivamente se puede llegar a 4 o eso. 5 puntos, claro. Buenamente, ¿no? Claro. Una cosa que de la propuesta que habían hecho originalmente ustedes, el planteo en relación al PIB, al Producto Bruto Interno, ustedes plantearon que la masa salarial pública de todos los públicos creciera en el mismo porcentaje que la del PIB. Que los salarios, no la masa salarial, porque si te entran vacantes, si se cubren vacantes que no se han cubierto, por mínimo que avance el nuevo decreto, vas a subir la masa salarial, pero los salarios van a seguir en el mismo sentido. Es que el aumento salarial acompaña el crecimiento del país. Solo salarios. Esa es la precisión. Claro, Solo salarios. porque la masa salarial, si Se suma todo. eliminan el decreto de 3x1, sí. ingresan 1.000 funcionarios, 2.000 funcionarios públicos, la masa salarial te va a crecer, Sí, sí. pero el salario te va a quedar acá abajo. Pero si no cubrís las vacantes, aumenta a una igual masa salarial, hay mayor posibilidad de distribuir salario. También, Sí, al revés. las vacantes, nosotros no estamos planteando cambiar vacantes por salario, sino que las vacantes que ingresen para brindar el servicio que tenemos que brindar. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Sí, una pregunta, o dos preguntas. Porque ustedes hoy tienen varios frentes abiertos con la administración. Uno, el decreto que decía Pablo. Otro, el tema de la ley de licencias, que se suspendió su entrada en vigor o su aplicación. La aplicación. ¿Qué? La aplicación. La aplicación, por eso la aplicación creo que fue por 90 días. Y ahora el tema de la negociación salarial. ¿Cómo se pone en la balanza una cosa a otra? Porque a veces todos los frentes de batalla no se pueden atacar y algunas de las batallas las perdés. ¿Qué es lo que ustedes priorizan? Eso es uno. Y la otra pregunta que estaba ahí, que recién lo decía Valeria, es si no hay acuerdo, se va a la negociación por rama. Usted decía que el artículo 4 establece de presupuesto un piso, pero después, por ejemplo, a veces los entes que son más fuertes que la Administración Nacional terminan negociando y logrando un aumento mayor al resto de los funcionarios. Sí, eso va en la negociación que pueda tener cada uno en la rama. Lo que sí, si en el artículo 4 no está asegurado que no vas a perder, podés conseguir adicionales al salario, pero lo que es salario propiamente dicho, vas a ir, si está planteado y no cambia, a una pérdida. Y es el piso. Vos podés decir, si el para presupuesto algunos da es el 4, techo, para capaz que otros es el ANCAP piso. consigue 5.
Depende de la capacidad de negociación, fortaleza y demás que tenga cada rama de actividad, puede ser el piso o el techo. Bien. ¿Y la otra pregunta? Y la otra pregunta que Las tiene que ver licencias con... médicas. Sí. Y el salario es parte del presupuesto y estamos negociando licencias médicas para que se incluyan en el mensaje presupuestal los cambios de ley que se puedan acordar si llegamos a un acuerdo. Están en igualdad de condiciones porque es parte del presupuesto y es parte también de la conflictividad que se puede dar en año de presupuesto o en cada rendición de cuentas. No es algo nuevo ni con un gobierno ni con otro. En época de presupuesto, con los sindicatos públicos, hay una discusión presupuestaria. Y por eso es que querés hacer un convenio por 5 años para no tener un problema cada 2 años, porque cada vez que negociás un convenio pasa en el ámbito privado y pasa en el ámbito público, tenés conflictividad porque es la forma de generar presión para obtener lo que uno pretende o lo que el sindicato pretende o lo que la patronal pretende. Sí, Por eso es bueno, por eso todos tratan de firmar convenio a 5 años. La situación del país, vayamos a un convenio de 2 años, se lo planteamos al Poder Ejecutivo y estamos a la espera de una respuesta en ese sentido, que en 2 años podamos renegociar de vuelta y que se abran las ramas de actividad para ver si ahí se puede avanzar en algunas otras cosas que no son propiamente dicho salario, pero que son mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. Bueno, muy bien. Otro tema que se ha conversado mucho por estos días es el 1%, que bueno, que en realidad es manotear la posibilidad de tener financiación de algún lado, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre ese tema usted? Nosotros estamos trabajando y es una opinión de que hay que avanzar en ese sentido. Cuando la discusión se tiene que dar clara y no tratando de asustar a la población, que va a ser un impuesto para toda la población. Es un impuesto a 2.000 personas, que son los más ricos que tiene el país, con capitales que muchos de los que estamos acá, o creo que ninguno va a llegar a tener en su vida laboral. Bueno, menos aquel que defiende. Además tiene un negocio hoy. Eso fue un golpe bajo. Te venía tratando bien hasta ahora. Salten a yugular. Te venía tratando bien hasta ahora. Y todas las veces que venís acá a reclamar más presupuesto que esos sueldos extraordinarios que tienen ustedes, muchos de ustedes. Así que no me digas esas cosas a mí. El promedio es 55.000. No sé qué tanto buenos sueldos decís. Los buenos son buenos, ese es el tema. En esto creo que hay que discutirlo, creo que hay que sacarse eso de quién lo plantea y la discusión de hinchadas que muchas veces se da con la propuesta. Es una propuesta que puede ayudar mucho al país y que a los que tienen que poner la plata, en este caso, no les mueve la aguja ni un poquito. Entonces creo que hay que discutirlo, plantearlo. Si no es el planteo del PCNT puro y duro, discutamos, pero hay que sentarse a discutir. El PCNT se está reuniendo con la universidad, con distintos actores para plantear el planteo y recibir apoyos y otros puntos de vista de mirada. Se lo planteamos al Partido Nacional el otro día, se lo planteamos al Frente Amplio. Estamos esperando reunirnos con los otros partidos para plantearle todo el plan del PCNT, pero es una de las discusiones que está arriba de la mesa y creemos que puede ayudar mucho en lo que tiene que ver a la pobreza infantil y que realmente no es un esfuerzo tan grande para ese núcleo muy chiquito de uruguayos que tienen mucha plata. ¿Cuánto piensan recaudar? Habla entre 250 y 300 millones. ¿Qué? Y la base tiene que ser importante, ¿no? La base La base es importante. imputable para tributar tiene que ser importante. ¿Cuántas personas para llegar a eso? Pero no las personas, es cuánto capital tienen esas personas. Claro. Sí, el pero- 1% pero del si Uruguay ¿El 1% de cuántos? No, ¿de cuánto es una cosa? Mi pregunta es ¿de cuántos? ¿De cuántas personas? ¿Cuántas Porque habían personas? dicho- Los millonarios, los que tienen, según los 2.000 y algo números, los personas. millonarios los que tienen más de 1 millón o más, desde 1 millón a 1.100 millones que hay los uruguayos. Pero ¿a partir de cuándo? Mi pregunta es, ¿a partir de cuándo entendés que es millonario y se le puede aplicar el 1%? Desde el punto de vista del... ¿Cuántos hay en ese rubro? Del idioma español. Más allá de cuánta plata millonarios, juntan. Alrededor de 2.000 uruguayos. No. 2.000. Sí. No, 22.000. No. De 1 millón. De 1 millón. Pero o 1 millón más, no son millonarios. Puedes 2.000, tener el millón en Bueno, dos desde el punto de cosas, vista en de un la apartamento y definición- Desde el punto de vista otro de para alquilar. yo a no ver, sé. desde el punto de vista de definición de decir, siento que bueno, está ¿qué es por ahí. millonario? Ah. Es los que tienen 1 millón o más.
Es una definición seamos realistas. de idioma español. ¿A partir de qué Entonces, monto se son está pensando en el...? 22.000 ¿Estás hablando de peso o de dólares? 20 dólares. Millones de dólares. Dólares. Ah, bueno. Millones de dólares, por supuesto, Obvio, millones de dólares. ¿está? dólares. Ahora, el que tiene $1 millón puede Sí. ser aquel que tenga, por ejemplo, un tambero con 150 hectáreas, capaz que... Está parado en un campo, pero lo necesita para trabajar. Pero desde el punto de vista de la renta que da el campo, capaz que no levanta 20.000 o 30.000 dólares por año, o sea, no levanta más de Y 2.000 bueno, dólares por eso año. te digo, 1 millón Por no eso. te hace millonario. Pero entonces diferenciamos lo que es los datos de lo que es demografía. ¿Un millón de capital o de renta? No, Porque no. por eso te pregunto, ¿un millón de capital o de renta? Porque ese... no. A mí Y me tampoco parece- aisladamente lo podés calcular así, porque si tu ¿son renta es de 2.000 1 o millón, 22.000? pero te comes ¿Son 999... 2.000 o 22.000? Los que tienen desde el punto de vista de eso, los cálculos que hay, según los estudios de la Facultad de Ciencias Económicas, son 22.000 personas que tienen Un un millón capital o más. o más de eso. Un Con lo capital. cual, o sea, entonces... De nuevo, no es el público objetivo, hay que hacerlo mucho más fino. el tema. Perfecto, entonces... Dentro de los millonarios, Claro. llamémosle, tenés diferencia Podés entre ir una al- punta y la Sí, otra. claro. o hay de un vas- abismo. claro, en vez de ir al 1, Pero se apunta- vas a la parte de arriba y Apunta todo, ¿qué sí. parte? Son 2.000. Del 1, ¿cuál es la 22, parte? Y vos 2. Pero eso es un No, yo trabajo... por entender- Ah, pará, pero Están entre haciendo- 22.000 y 2.000, Por eso hay una diferencia. por eso yo pregunto, ¿no? Claro. ¿cuántos 22.000, son? Hay una diferencia enorme. Que pueden, que Bueno, podrían 17 o 22. aportar ese 1% a y ver. que sea cambio chico. Porque se ha hablado... No, porque también Pero a ver, se ha hablado planteado de... como está Pero planteado. Hay uruguayos que, como decían, en los extremos, dentro de los millonarios que le llamamos, que están arriba de los 700, 800 millones de dólares. Acá estamos diciendo un impuesto que va a recaudar y que va directamente para la pobreza infantil y es el 1% de lo que tienen. ¿Le cambia la vida a esas personas? No, no le cambia la vida. Ahora, a todos esos niños pobres que hay, le cambia la vida, porque todos los partidos políticos hablan de la pobreza infantil, todos lo escuchamos. Pero después, cuando vas a ejecutar el presupuesto, cuando vas a ejecutar, hay problemas de ejecución, no llegan las políticas, hay dificultades que el Estado, tenés 50 programas dentro de todos los ministerios y que Alburí, que estaba durmiendo en el barro, no le llega. Y hay un tema acá sí de presupuesto, porque tenés una plata para ejecutar, pero es muy poca para todo el laburo que hay que hacer. Porque acá es no solo el niño, es la familia que es pobre, tenés que ver cuántos hogares son mujeres a cargo de esos niños solas. realidad es al revés, en la el niño es situación pobre que porque se la vive. familia es pobre. Entonces, si no hay un presupuesto que se ponga, y acá estar defendiendo a ese 1% más rico de todos nosotros para que haga un aporte mínimo que le va a servir a la sociedad en su conjunto, porque después decimos, ay, los menores que los presos, ay, las pruebas PISA no se solucionan. Bueno, pero si nace en un contexto pobre, mal alimentado, que no llega a la educación porque se tienen que quedar en su casa cuidando a los hermanos más chicos y no puede ir a la escuela, no puede ir al liceo. Si a todos nos preocupa eso y le estamos pidiendo un esfuerzo al 1% más rico del Uruguay y hay un revuelo porque se quiere tocar a ese 1% más rico, creo que tenemos que pensar y ver esas situaciones y rever si realmente lo que dicen todos los partidos, el compromiso que firmaron todos los partidos, todo eso que se dice, ahora salimos a cuidar los intereses del 1% más rico del Uruguay. A ver, a mí me parece que lo que hay es una gran confusión en la propuesta en sí. Y lo voy a explicar por qué. El presidente del PIT-CNT, Abdala, habló que querían recaudar el 1% del producto, el equivalente al 1% del producto. Esos son 700 millones de dólares. Tú me acabas de decir que son 250 millones de dólares. Estamos hablando de menos de la mitad. O sea, la propuesta del PIT-CNT no ha sido clara, de parte de los propios voceros y promotores. La propuesta del PIT-CNT plantea grabar al 1% más rico del Uruguay. Está bien, Después, pero- si juntamos 250, 500, 700, 1000 o 1500, veámosla, es lo que nosotros estamos estudiando y hablando con la universidad, con la academia, para juntarla. Claro. Si queremos desacreditar la respuesta, porque No, si son no, no. 250, 500 o 1000, desacreditémosla, está bien, es parte de No, la pero el discusión, tema es pero acá es para poder una preocupación cuantificar, genuina. porque si no, Sí. está bárbaro el discurso, o sea, y la finalidad nadie la discute. El tema es poder cuantificar para poder analizarla. Eso es lo que cuesta. Lo que pasa es que el titular es ese. El 1% del 1% para llegar al 1% del Producto Bruto Interno. Ese es el titular. Eso fue lo que dijeron, por Ese eso es el digo. titular. Después se manejan varios números, pero también el ABC del tema es en determinadas personas que pueden tener un patrimonio de $1 millón, pero ver qué es lo que produce, qué es lo que genera ese patrimonio, si está en la misma capacidad contributiva que otro que de pronto tiene
un patrimonio de 1 millón y lo tiene invertido de otra forma. Pero eso es parte de la discusión. Esa es parte de la discusión, por eso es que no podemos... Viendo los números... Está por claro. eso, el tema es... No podemos yo decía al cuantificar principio, bien hoy muchos se han puesto en exactamente- contra porque lo planteó el PCNT. No, esto no, pero está Si lo claro. planteó el PCNT no es válido. Yo estoy a favor. Pero del tema, discutámoslo. ojo. Después veamos Yo estoy a favor del 50, tema. 500, si al del millón que gana $20.000 pues lo tiene todo en el campo. Tratámelo. exactamente. Ahora, Acá el yo que creo la que- pone toda el país afuera. Ahí es donde está la discusión. millones de dólares. El tema es cómo Bueno, podés Exacto. hacerlo. Ahí está el cómo. Pero Sí, eso pero es lo que está- si no lo intentás tampoco, Pero porque eso, claro, consensualmente esa es la redacción todos del dicen que sí, que proyecto. están de Han levantado acuerdo. voces Sí, en para contra de eso la hay que propuesta antes de sentarte con el PCNT Claro. y discutir 2 minutos. Eso, ¿Cuál es? eso es lo que el proyecto que va a redactar el proyecto, porque va a decir, entonces el proyecto, digamos, la población o digamos, el universo son 22.000 personas que tienen 1 millón o más de capital. Ahora, luego decís, bueno, pero aquel que tiene 1 millón de capital y es un tambero que tiene 150 hectáreas, ¿le aplica? No se le aplican. No tiene sentido porque la renta que le genera ese campo es de un salario, como se ha dicho, similar capaz Entonces que a un... que no sea el patrimonio. ¿No? ¿Eh? Puedo hacer una... No, pero el Porque impuesto... si lo vas a hacer ampliando el impuesto al patrimonio, que ya existe. Sí, y también, ¿y qué tiene que ver? Y No, ¿cómo que tiene que ver? ¿Cómo? Si el patrimonio, el ejemplo del tambero, Sí, ¿a qué le aplicás el impuesto? y para eso las leyes no es un artículo único, dice excepciones para las situaciones, papá. Ah, bueno, está. Sí, Y ahí claro, está. ¿pero qué querés Pero hacer? vos decís Pero, que no se cuela a ver, ningún temita en las Yo creo que excepciones. no, con este... Eso es lo que hay que discutir, cómo no se cuela. ¿Qué porcentaje grabás? ¿De dónde grabás? Al quién primero, grabás? yo creo que acá lo primero hay que tener en cuenta es que hay un concepto. Y la historia es quienes son más beneficiados económicamente No, y está están en ese claro. rango de exclusividad o por lo menos por sobre la exclusividad del común general de las ganancias que puede llegar a generar cualquier ciudadano uruguayo, están dispuestos a hacer o no un aporte. La sociedad entiende que tiene... Porque hay una cosa también, nadie es millonario por regalo, ni porque se sacó el 5 de oro. Algunos por O herencia, sea, como no. la, por herencia. la sociedad entera facilita al que tiene el capital a beneficiarse. Y por tanto eso genera una hipoteca social. Y lo vemos así, o que creo es la única forma de verlo razonablemente. Nadie se beneficia solo. Se beneficia porque hay otros que están aportando para que eso suceda. Y entonces lo menos que vos podés hacer es generar una retribución social, más cuando hay un fin Bueno, pero determinado. por que eso es hay siempre una de las frases o argumentos contrarios, o hasta que el propio Frente Amplio que dirimía en sus 15 años y por eso no grabó al capital. Porque el capital es cobarde. Entonces, si vos lo vas a grabar, por más que tenga que tener moral y agradecimiento con la sociedad, y haya gente trabajando para él, se va. Por eso el Frente Amplio no grabó capital en 15 años. Y por eso la mayoría no está Por- de acuerdo todavía, ¿no? Porque el Frente Amplio... Pero capaz que el tiene tema una- es cómo, tiene porque una- hay que ver. Pero acá no estamos hablando de grabar a las empresas que vienen, ni nada. Acá sino es un aporte. quiénes son esos de un- billonarios? De un ¿Realmente son grupo todos uruguayos? determinado. Millonarios pueden ser por herencia, Sí. porque la hicieron laburando, pero algunos porque les cayó, fallecieron y le tenía la bolsa de plata ahí y no hizo nada para tener, ni la laburó ni nada. Y hay que estar viendo eso. Es tan delicado. Lo que pasa Bien, que, pero acá claro, nosotros decimos, gente que tiene plata de verdad dentro del Uruguay, que haga un aporte. Acá no es ni grabar a las empresas, ni se está pidiendo, es que hagan un aporte para atender una situación en particular y en especial que creo que, o por lo menos Y si te dicen, mira, yo ya vengo aportando. aportando porque gracias a mi capital Con el impuesto solidario. hice, no sé, abrí una empresa, le doy tanto de trabajo, aporto tanto a ir a por hacer altruismo, para hacerlo bien, hace una empresa pues tiene ganancia. Hay todo un tema de Si no abre la empresa, no tenemos fuente de trabajo. Está bien, pero nosotros no planteamos que el empresario es malo y no debe existir. Obviamente que suerte. tiene que Tiene que estar el tener una empresario, no planteamos eso, ahora planteamos a los que tienen la mayor cantidad de plata acumulada en Uruguay, hagan un aporte para la pobreza infantil. Si no de esta manera como lo plantea el PCNT, busquemos otra. Bien. No ese rechazo. No negarse a la quieren tocar los discusión. ricos. No, de hecho se Pero está perdón. discutiendo. Pero perdón. Está ¿Puede ser después de la discusión, pausa? pero el rechazo viene del Ministerio de Economía del presidente Borsi. De Ojo. Topolansky, No, el de la Partido senadora Nacional del Fumo del Betiana Cultivo lo rechazó Díaz. también. Digo, Pero bueno, estamos en Pero acá eso. nosotros no quien te planteamos guste más o menos colores está sobre partidarios. la mesa y estamos bastante comentando desde temita hace rato, ¿no? Hacemos una pausa y ya venimos. Quiero comentarles que llegaron las imperdibles de Vía